cuanto a la continuación tal como estaba para estos distritos en cada una de sus provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a Santa Fe a hablar con el intendente de Rosario, Pablo Hapkin. ¿Nos escuchás? Buenas noches, bienvenido a Solo Periodismo. Buenas noches, un gusto muy grande. ¿Cómo va? ¿Cómo está todo en Rosario? ¿Cómo están hoy al día 39 de cuarentena, de aislamiento administrado? Bueno, obviamente trabajando con intensidad, con la cuestión sanitaria en 3 planos, en el plano obviamente de los equipos de protección y del aumento de camas críticas en todos los niveles coordinados, con provincias, los efectores privados y PAMI. Con el centro de aislamiento para una capacidad de 1000 personas ya puesto a disposición para funcionar y trabajando ahora en la estrategia de lugares para adultos mayores que puedan estar en zonas vulnerables. Estamos con una situación sanitaria de una evolución buena en los últimos días, con pocos casos. Hoy volvimos a tener, tanto ayer como hoy, 0 casos, no solo en Rosario, sino en toda la provincia de Santa Fe. Y evaluando durante esta semana a ver cómo se da la continuidad de esa evolución a partir de lo que fue el lunes pasado, la apertura de los 11 rubros nuevos que incorporamos. Hapkin, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. Hay un tema que estás viviendo vos, que está viviendo sobre todo las grandes ciudades de la Argentina, que es la parálisis de su economía. ¿Cómo pensás que te va a afectar a vos en términos de PBI, para que la gente lo entienda en términos de actividad? ¿Cuánto vas a caer? Bueno, obviamente esa es una perspectiva compleja, porque también tendrá que ver con la duración y con la posibilidad de ir liberando algunos sectores, ¿no? La verdad que si la cuestión sanitaria siguiera evolucionando como viene haciéndolo, probablemente podamos plantear con provincia, nación, la apertura de nuevas actividades. Pero para que tengas un parámetro, la caída de la actividad de los recursos municipales está alrededor del 40% de que esto se fue dando. Es importante, ¿no? Es importante que lo remarquemos. O sea, los recursos a vos se te achicaron un 40%. Eso quiere decir que la economía se debe haber achicado en el mismo margen, más o menos. Sí, nosotros desde el lunes pasado se han presentado en toda la provincia alrededor de 10.000 protocolos. Una parte importante de ellos son de Rosario. Empezó a permitirse la actividad industrial en algunos rubros y entiendo que, digamos, y se dio el lunes pasado la incorporación de 11 rubros de actividad, entre ellos la posibilidad todo el comercio de hacer venta por delivery. Entiendo que si completamos estos 14 días de acá al fin de semana con la evolución sanitaria que venimos teniendo, estaremos en condiciones de plantear también un cambio en nuestra condición que nos permita habilitar más actividades. La verdad que esa es hoy la prioridad, teniendo primero la mirada en la cuestión sanitaria, empezar a soltar, a agregar sectores de la economía, porque hay todo un esfuerzo en la cobertura social, pero también hay todo un sector más cuentapropista, más acostumbrado a generar su ingreso diario, que es al que tenemos que prestarle atención. Intendente, buenas noches. Hace algunos días, hablando con un funcionario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, me decía, no sin cierta ironía, que la tasa de delincuencia en las últimas semanas tiene niveles de Noruega. El Rosario y el cordón industrial de Rosario, el cordón periférico de Rosario, tenía unos problemas antes de la pandemia importantes en materia de inseguridad, algunos de ellos, la mayoría de ellos, vinculados con el narcotráfico. ¿Observan también ustedes que la pandemia calmó esa situación? Bueno, sin duda cambió el panorama, sí. Tuvimos de todos modos sobre el final de la semana pasada el fin de semana un hecho grave que hacía mucho tiempo no se daba y bueno, hay que siempre estar atentos a eso, ¿no? Porque obviamente también es una variable que en el transcurrir de los días hay que mirar con mucha atención. Pero sí, claramente es un panorama muy distinto al que tuvimos los primeros meses del año que bueno, marcaron una gran preocupación en la ciudad y en la región. Y en este contexto, intendente, no sé si lo tienen medido, pero ¿de qué viven los narcos? La verdad que seguramente tendrán algún sostenimiento de su actividad, había algún mecanismo, digamos, ¿no? Porque también los niveles de consumo evidentemente seguirán existiendo. Pero yo no creo que los conflictos que tuvimos al principio de año tengan que ver con una cuestión de necesidad de supervivencia. Me parecen más claramente en relación a disputas de poder territorial
bueno, que evidentemente en esta etapa estarán de algún modo detenidas, ¿no? Con algunos hechos más puntuales. Bien, obviamente hay tareas de inteligencia criminal que lo podrán determinar con más claridad, pero entiendo yo que también tiene que ver con el menor movimiento y con la cantidad de controles en la calle. Intendente, ¿de qué manera impacta esta resolución que tomó el gobernador junto con el resto de los gobernadores y, como bien decíamos, este acuerdo que firmaron para que esta fase 3 siga igual? ¿Cómo impacta directamente en su municipio? Nosotros coordinamos esto con el gobernador Perotti, con el Santa Fe Emilio Jatón, hicimos inmediatamente intercambios con el resto de los intendentes también, en relación a no aplicar en los núcleos urbanos grandes de la provincia el permiso para hacer ese recorrido de 1 hora y los 500 metros. Lo demás, venimos en contacto también en coordinación con Nación a partir de la administración de la cuarentena en la posibilidad de abrir rubros, de generar los protocolos, que eso es una demanda que me parece correcta. Tenemos hoy, como te decía, casi 10.000 protocolos generados y entiendo yo que eso es lo que trataremos de incorporar en esta fase administrada, ¿no? Volver a plantear la posibilidad de incorporar nuevas actividades con respecto. Nosotros particularmente estamos en una idea de adelantar el funcionamiento del horario bancario en la ciudad y poder tener, porque lo hemos visto, hoy tenemos un movimiento que se concentra en hora pico de la mañana, más cerca del mediodía, después cae mucho, entonces queremos preparar a la ciudad para que a la tarde, en el turno tarde de algún modo, podamos ir incorporando actividades sin afectar la media del movimiento de la ciudad, es decir, cuidadosamente, pero ir incorporando sectores, es lo que venimos coordinando con provincia y obviamente será consensuado con la Nación. Bueno, Intendente Hapkin, muchísimas gracias por esta comunicación con Solo Periodismo y esperemos que la caída no sea tan fuerte en Rosario. Les agradezco muchísimo la disposición, un gusto grande y yo creo que si seguimos así, ojalá la curva siga evolucionando de esta manera, vamos a poder generar actividad económica para que esa caída no se prolongue en el tiempo, claramente. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amables. Gracias. Atención.